¿Alguna vez has sentido que tu día pasa en piloto automático, como si no fueras realmente el protagonista? ¿Y si te dijera que puedes cambiar esto más rápido de lo que crees? En este video, te revelaré cómo elevar tu conciencia para vivir con más claridad, paz y propósito, y ser realmente el protagonista de tu vida. Te enseñaré ejercicios fáciles y efectivos que incrementarán tu energía, mejorarán tu relación contigo mismo y te ayudarán a crear una vida en equilibrio. Al final de este video, además de entender qué significa elevar tu conciencia, también sabrás qué hacer para encontrar paz y claridad en medio del caos. Déjame contarte la historia de Laura. Laura es una mamá trabajadora, con un empleo exigente y 2 niños pequeños. Cada mañana, se levantaba sintiéndose agotada incluso antes de empezar el día. Su mente estaba en piloto automático: preparar desayunos, correr al trabajo, responder correos, regresar a casa y repetir todo al día siguiente, y sin darse cuenta, los días se le escapaban. Un día, una amiga le recomendó algo simple: ¿por qué no intentas tomar un momento solo para ti, aunque sean 5 minutos al día? Laura decidió intentarlo. Durante esos 5 minutos, no hizo nada más que sentarse, cerrar los ojos y escuchar los sonidos a su alrededor. Al principio parecía extraño. Pero con el tiempo, Laura comenzó a sentirse más tranquila, más presente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su día. Esa práctica que Laura comenzó a integrar en su vida se llama conciencia plena, o también llamada mindfulness, y es justo lo que quiero compartir contigo hoy. Entonces, ¿qué es exactamente mindfulness o conciencia plena? Imagínate que tu mente es como un río. Los pensamientos y emociones fluyen constantemente, a veces calmados y otras veces como una tormenta. La conciencia plena no es detener el río, sino aprender a observarlo sin que te arrastre. Es como cuando estás disfrutando de una taza de té o café. ¿Cuántas veces lo haces pensando en las miles de cosas que tienes que hacer después? Con conciencia plena, ese momento cambia. Y es entonces cuando comienzas a sentir el calor de la taza en tus manos, el aroma que llena el aire, el sabor al primer sorbo y esa sensación que te produce el beber esa taza de té o café. Así que no es simplemente tomar un café, sino que ese momento se transforma y comienzas a vivirlo con tu conciencia más despierta. Y aquí está la magia: al practicar esto a lo largo del día, reducirás el estrés y empezarás a experimentar más claridad y enfoque. Las tareas que antes parecían interminables, ahora se sentirán manejables, y te abres a una nueva perspectiva. Te propongo algo. Vamos a probar juntos un ejercicio sencillo que puedes hacer en cualquier momento del día. Se llama el ejercicio de los 5 sentidos, y es perfecto para reconectar con el presente. Tómate un momento, donde sea que estés, e intenta identificar lo siguiente. Mira 5 cosas que hayan a tu alrededor. Puede ser la pantalla de tu teléfono, una planta, o incluso las nubes. ¿Ya las observaste? Ahora siente 4 cosas que puedas tocar. Quizá la textura de tu ropa, el escritorio frente a ti o el asiento donde estás sentado. Ahora identifica 3 cosas que puedas escuchar. Quizá el sonido del tráfico, una canción, un pájaro cantando o el murmullo de una conversación. Ahora fíjate en 2 cosas que puedas oler. Tal vez el aroma de una vela, de tu café o de la comida que preparaste. Y por último, una cosa que puedas saborear. Puede ser un trozo de fruta o un sorbo de agua. ¿Ves cómo de repente te sientes más presente? Este ejercicio te ancla al momento, como si todo lo demás desapareciera por un instante. La historia de Laura y este ejercicio son solo el principio. Cuando aprendes a estar presente, comienzas a ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Pero hay algo más: estar presente, además de elevar tu conciencia, también te ayuda a elevar tu vibración y a atraer cosas positivas a tu vida. A continuación, vamos a explorar cómo elevar tu energía y crear un entorno en el que la abundancia fluya hacia ti. Imagina que estás en una cafetería. Es un día cualquiera, estás sentado con una taza de café frente a ti, pero tu mente no está ahí. Estás pensando en la lista de pendientes interminable, en aquel comentario que alguien hizo ayer, o tal vez en algo que te preocupa sobre el futuro. ¿Te ha pasado? Estoy seguro de que sí,
porque es algo que a todos nos sucede. Pero aquí está el detalle, mientras tu mente está atrapada en todo eso, te pierdes el momento. El simple aroma del café, el calor que sube en una espiral suave desde la taza, los murmullos de las personas a tu alrededor, todo eso se queda fuera de tu radar. ¿Por qué? Porque no estás presente. Ahora, reflexionemos, ¿cuántos momentos como este pasan desapercibidos en tu vida diaria? Este es el impacto de no estar conscientes. Vivimos en piloto automático, y cada vez que lo hacemos, estamos cerrando la puerta a un nivel de conciencia más elevado. Pero te traigo una buena noticia, puedes cambiar esto ahora mismo. Déjame compartirte una práctica que transformará tu día, y quizá incluso tu vida. La próxima vez que tomes un café, o cualquier bebida que prefieras, conviértelo en un ritual de atención plena. Detente y siente el peso de la taza en tus manos. Observa su color. Cierra los ojos y toma un sorbo, y enfócate solo en el sabor. Permítete estar completamente presente. ¿Por qué esto importa? Porque cada vez que haces un ejercicio como este, estás entrenando tu mente para enfocarse. Es como un músculo que necesita práctica para fortalecerse. Y aquí es donde comienza la verdadera magia, y donde está el verdadero secreto. El presente es el único lugar donde tu conciencia puede expandirse. Es el único lugar donde puedes elegir tus pensamientos, y por consiguiente, tus emociones. Hace unos años, un amigo mío, vamos a llamarlo Marcos, se encontraba en un momento difícil. Siempre estaba estresado, preocupado por lo que iba a pasar en el trabajo, y muchas veces ni siquiera podía disfrutar su tiempo libre con su familia. Pero un día, después de escuchar sobre la importancia del momento presente, decidió probar algo simple. Cada vez que estaba con su hijo pequeño, guardaba su celular y se prometía estar ahí, realmente ahí. ¿El resultado? No solo mejoró su relación con su hijo, sino que se dio cuenta de que su ansiedad por el trabajo disminuía. El simple acto de estar presente le permitió ver la vida con una claridad que antes no tenía. Y eso lo cambia todo. Cuando estás presente, te conectas contigo mismo y con todo lo que te rodea. Es como si tuvieras acceso a un nivel más profundo de sabiduría interna. Desde esa conciencia elevada, las decisiones que tomas son más claras, más alineadas con quien realmente eres. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Mira a tu alrededor. Observa 5 cosas que puedas ver, escucha 5 sonidos a tu alrededor y respira. Solo eso. Hazlo conmigo, inhala profundamente. Exhala suavemente. ¿Lo sientes? Esa pequeña pausa, esa conexión contigo mismo, es el inicio para conectar con tu ser más elevado. Y ahora que entendemos cómo nuestra mente puede llevarnos a lugares inesperados, es momento de descubrir cómo la conciencia plena puede transformar nuestra vida, incluso en los pequeños detalles. Imagina esto, Sofía es una madre trabajadora que siente que su día comienza desde el momento en que su alarma suena. Corre a preparar el desayuno, organiza a los niños para la escuela, y antes de darse cuenta, ya está en medio de una reunión de trabajo, sin haber tenido ni un respiro para ella misma. Para Sofía, los días parecen un torbellino, y esa sensación de estar en piloto automático, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Una mañana, mientras esperaba en el tráfico, escuchó un podcast que mencionaba la importancia de comenzar el día con intención. Decidió probarlo, aunque fuera por un minuto. Al día siguiente, antes de salir de la cama, se sentó en silencio, cerró los ojos, respiró profundamente y pensó en algo por lo que estaba agradecida. No fue nada elaborado, simplemente recordó la sonrisa de su hijo cuando le contó un chiste la noche anterior. Ese pequeño momento le dio una sensación de calma que la acompañó por el resto del día. ¿Qué nos enseña la historia de Sofía? Que no necesitamos cambios gigantescos para empezar a elevar la conciencia y experimentar sus beneficios. A veces, todo empieza con detenernos por un instante y tomar una respiración consciente. Te propongo que lo intentes ahora mismo, donde sea que estés. Haz una pausa, cierra los ojos si puedes y toma una respiración profunda. Inhala contando hasta 4. Mantén el aire otros 4 segundos. Y luego exhala contando hasta 4.
Mientras lo haces, pregúntate, ¿qué es lo que más valoro en este momento? ¿Lo intentaste? Este ejercicio tan simple puede ayudarte a reconectar con el presente, despejar tu mente y recargar tu energía, tal como lo hizo Sofía. La conciencia plena nos trae calma interior y también mejora nuestra capacidad para tomar decisiones, responder en lugar de reaccionar y disfrutar realmente los momentos que antes pasaban desapercibidos. Ahora que hemos visto cómo un simple momento de atención puede transformar nuestro día, te invito a que exploremos una herramienta aún más poderosa, la respiración consciente. Aprenderemos cómo usar nuestra respiración como ancla para mantenernos en el aquí y el ahora. Déjame contarte algo curioso sobre la respiración. Es algo que todos hacemos todo el tiempo, pero rara vez le prestamos atención. Y sin embargo, es una de las herramientas más potentes que tenemos para centrar nuestra mente y calmar nuestro cuerpo. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que no sabías por dónde empezar? Tal vez en el trabajo, con una lista interminable de tareas, o en casa, cuando todo parece acumularse a la vez. En esos momentos, nuestra respiración tiende a volverse superficial, rápida, casi como si nuestro cuerpo estuviera reaccionando al estrés antes que nuestra mente. Esto le pasaba todo el tiempo a Daniel, un diseñador gráfico que trabajaba en proyectos con plazos ajustados. Había días en los que sentía que el tiempo lo aplastaba. Hasta que un día, un amigo le mostró una técnica de respiración consciente que cambió su enfoque por completo. Cada vez que Daniel sentía que su ansiedad aumentaba, apartaba su vista de la pantalla, cerraba los ojos y practicaba lo que su amigo llamaba la respiración cuadrada. Inhalaba contando hasta 4, retenía el aire por otros 4 segundos, exhalaba en 4 tiempos y luego se quedaba en pausa, sin aire, otros 4 segundos. Repetía este ciclo 4 veces. Lo que Daniel notó fue increíble. Además de que se sentía más tranquilo, se dio cuenta de que su mente, antes dispersa, empezaba a enfocarse. Ese ejercicio tan sencillo le ayudó a desarrollar su trabajo con mayor calma y confianza. Te invito a intentarlo tú también. Al realizarlo, no te fuerces demasiado. No importa si al principio te cuesta lograrlo, con práctica lo conseguirás. Para realizar este ejercicio, siéntate en una posición cómoda e inhala durante 4 segundos, retén el aire por otros 4 segundos, luego exhala contando mentalmente de 1 a 4, y retén sin aire otros 4 segundos. Mientras haces esto, presta atención a cómo tu cuerpo responde. Quizás notes tus hombros relajándose, o sientas que tu tensión se desvanece poco a poco. Puedes pensar que la respiración consciente es solo un truco para calmar los nervios, pero en realidad, además de relajarte, es una puerta hacia una mayor conciencia. Cada vez que volvemos nuestra atención a la respiración, estamos entrenando nuestra mente para regresar al presente, a este momento único que es tuyo, y poder aprovecharlo al máximo. Ahora que sabes que controlar tu respiración te ayuda a elevar tu conciencia, vamos a dar un paso más. Exploremos cómo la meditación diaria puede ayudarte a alcanzar una claridad y paz interior que quizá no sabías que podías lograr. ¿Te ha pasado que tu mente parece una autopista en hora pico? Pensamientos sobre lo que pasó ayer, lo que tienes que hacer hoy, y lo que podría salir mal mañana, todo atropellándose. A Lucía, una emprendedora que manejaba su propio negocio desde casa, esto le sucedía todo el tiempo. Se levantaba, y antes de que su día siquiera empezara, ya se sentía agotada mentalmente. Un día, mientras hablaba con una amiga, escuchó una frase que resonó en ella: la meditación es como limpiar el desorden de tu mente. Esa imagen se quedó grabada. Y aunque al principio le parecía complicado, decidió darle una oportunidad. Lucía comenzó con algo sencillo: se tomaba 5 minutos antes de encender su computadora, se sentaba en el sofá de su sala, cerraba los ojos y se concentraba en su respiración. Al principio, se sintió un poco incómoda. Su mente no dejaba de divagar: ¿qué tengo que responder en ese correo? ¿Qué voy a cocinar más tarde? Pero en lugar de frustrarse, recordaba las palabras de su amiga: no te juzgues, solo vuelve a tu respiración. Con el tiempo, esos 5 minutos se convirtieron en su momento favorito del día. Era como si hubiera encontrado un refugio en medio del caos. Lucía empezó a notar que se sentía más tranquila, más enfocada,
y que incluso resolvía problemas con mayor creatividad. ¿Cómo empezar tú? No necesitas ser un experto ni sentarte durante horas. Aquí tienes un ejercicio sencillo para comenzar. Encuentra un lugar tranquilo donde te sientas cómodo. Siéntate con la espalda recta, pero relajada. Cierra los ojos y respira profundamente unas cuantas veces. Luego enfócate en tu respiración natural. Siente cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale suavemente. Si tu mente empieza a divagar, y lo hará, simplemente deja pasar el pensamiento y regresa tu atención a la respiración. Empieza con 5 minutos al día. Si te sientes bien, puedes aumentar el tiempo poco a poco. La meditación no es solo para monjes en las montañas. Estudios científicos han demostrado que puede reducir el estrés, mejorar la concentración e incluso fortalecer tu sistema inmunológico. Además, es un recordatorio de que en este mundo acelerado, siempre puedes encontrar paz dentro de ti mismo. Al meditar a diario, estás dando espacio para que tu mente se relaje y puedas elevar tu conciencia. Pero si quieres mantener aún más alta tu vibración, te recomiendo practicar también la gratitud. Imagina una escena, es temprano en la mañana, y Ana, una madre trabajadora, tiene un día complicado por delante. Sin embargo, antes de levantarse de la cama, toma un cuaderno pequeño que guarda en su mesita de noche y allí escribe 3 cosas por las que está agradecida. El café que voy a disfrutar, mi hijo que siempre me da un abrazo antes de salir de casa, y las flores que vi ayer en el parque. Este simple hábito le toma menos de 2 minutos, pero cambia por completo el tono de su día. Porque la gratitud es como un interruptor para nuestra mente. Cuando elegimos enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, algo mágico sucede, dejamos de estar en un estado de carencia, y pasamos a un estado de abundancia. Este cambio empieza haciéndonos sentir mejor, y a la vez mejora la manera en cómo interactuamos con el mundo. ¿Sabías que estudios científicos han demostrado que practicar la gratitud reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la sensación de bienestar? Esto significa que, al cultivar un hábito de gratitud, no solo mejoras tu salud mental, sino también tu salud física. Un ejercicio práctico que puedes probar hoy mismo es el diario de gratitud. Antes de dormir, anota 3 cosas que agradeces de tu día. No importa cuán pequeñas parezcan, tal vez disfrutaste un almuerzo delicioso, recibiste una llamada inesperada de un amigo, o simplemente tuviste un momento para respirar profundamente. Lo importante es reconocer esos momentos y darles valor. Hace poco, un seguidor del canal me contó cómo este ejercicio cambió su perspectiva. Jorge, un emprendedor, se sentía atrapado en la rutina del trabajo y las preocupaciones. Se sentía como si el día no tuviera suficientes horas para todo. Pero después de 3 semanas practicando la gratitud cada noche, notó algo increíble, su estrés disminuyó y empezó a ver más oportunidades en lugar de problemas. Incluso su relación con sus colegas mejoró porque comenzó a expresarles más reconocimiento. La gratitud no necesita ser algo complicado o elaborado. Es un acto sencillo, pero profundamente transformador. Ana, Jorge y tantas otras personas que han adoptado este hábito son un ejemplo de cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. Y aquí viene el desafío, esta noche, antes de dormir, toma un papel y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Solo 3. Hazlo durante una semana y observa cómo te sientes. Imagina esto, estás sentado en un lugar tranquilo, tal vez en tu habitación o en un parque. Respiras profundamente y sientes como el aire llena tus pulmones. Cierras los ojos, y por un momento, el bullicio del mundo desaparece. En este instante, no hay preocupaciones, no hay prisa, solo estás tú y el momento presente. Esta conexión contigo mismo es el corazón de la conciencia plena. Es en este estado donde descubres algo extraordinario, que la paz, la claridad y la fuerza que buscas afuera, siempre han estado dentro de ti. Para unir todo lo que hemos hablado hoy, repasemos cómo estos pasos se entrelazan en tu vida diaria. Cuando tomas un momento para respirar conscientemente, estás creando espacio para que el presente entre. Cuando eliges ver el mundo con gratitud, estás invitando a la abundancia a fluir. Y cuando meditas, incluso por solo 5 minutos,
estás encendiendo tu luz interna y recordando que tienes el poder de guiar tu propia vida. Pensemos en Sofía, una escritora que sentía el peso de las expectativas de los demás. Sentía que nunca hacía lo suficiente, que siempre debía esforzarse más. Pero un día, decidió probar algo nuevo. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, dedicaba 5 minutos a sentarse en silencio, respirando profundamente. Y comenzó a notar algo curioso: las ideas fluían con más facilidad, su mente estaba más enfocada, y las cosas que antes parecían gigantescas se volvieron manejables. Sofía me escribió hace poco para contarme que al combinar la meditación, la gratitud y la respiración consciente, logró disfrutar del proceso como nunca antes y pudo terminar su libro. ¿Y sabes qué? Sofía no es diferente a ti ni a mí. Este mismo poder está disponible para todos nosotros. Hoy te invito a dar un paso hacia esta conexión con tu poder interior. Dedica unos minutos a practicar uno de los ejercicios que compartimos en este video. Respira conscientemente, escribe en tu diario de gratitud o medita en silencio. Te darás cuenta de que estos pequeños ejercicios diarios pueden elevar tu energía a niveles que aún no puedes imaginar. Además, cuando elevas tu conciencia, no solo transformas tu mundo interno, sino que también transformas positivamente tu entorno. Espero que estos ejercicios te ayuden a elevar tu vibración y te invito a que me cuentes en los comentarios tus experiencias o avances. Recuerda que cada momento en el que eliges estar presente es un regalo que te das a ti mismo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.